Hola a todos, bienvenidos a este otro video de la serie de mecánica clásica, el número 9, en el que trataremos las ecuaciones canónicas de Hamilton, un gran aporte del excelente matemático que fue Sir Rowan Hamilton. Es una nueva estructura concebida a partir de la misma física de Newton, pero con una perspectiva matemática, una plataforma matemática que sería tremendamente importante a la hora de crear la mecánica cuántica, al menos en la versión de cuantización a la Dirac. Bien, aprendamos este nuevo formalismo. Sir Rowan Hamilton era irlandés, nació y murió en Dublín, un hombre del siglo XIX excelentemente dotado para las matemáticas. Tiene aportes a las matemáticas puras, como los cuaterniones. Bien, y llevó a la física de Newton a una nueva escala respecto a la cual la había dejado ya Euler y Joseph Louis Lagrange. La física de Newton, ecuaciones diferenciales de segundo orden para la trayectoria en una perspectiva vectorial, porque la fuerza es un vector y el radiovector es otro. El principio de mínima acción, en cambio, concibe a las leyes de movimiento de las partículas a partir de un protagonista que es el lagrangiano. Ello conduce a las ecuaciones de Euler-Lagrange, ecuaciones de segundo orden para las coordenadas generalizadas como funciones del tiempo. Son segundas derivadas tantas como grados de libertad tenga el sistema. Las ecuaciones canónicas de Hamilton, en cambio, parten de otra perspectiva. Es asumir la idea de que una ecuación diferencial de orden n equivale a n ecuaciones diferenciales de primer orden. Se trata de transformar de alguna manera las n ecuaciones diferenciales de segundo orden de Euler-Lagrange en 2n ecuaciones diferenciales de primer orden. El protagonista en esta nueva versión se conoce con el nombre de hamiltoniano y sus variables fundamentales son las coordenadas generalizadas, tantas como grados de libertad en el sistema, y los momentos generalizados que definimos oportunamente en videos anteriores y que lo vamos a repasar inmediatamente. La idea es sustituir estas n ecuaciones diferenciales de segundo orden por 2n ecuaciones diferenciales de primer orden para la coordenada y para el momento. Bien, vamos a ver cómo se implementa esa transformación de n ecuaciones diferenciales de segundo orden a 2n ecuaciones diferenciales de primer orden. Recordemos la función energía. La función energía fue definida como la derivada parcial de L respecto de las velocidades generalizadas multiplicado por las velocidades generalizadas menos el lagrangiano. Esta es la cantidad que permanece constante cuando el lagrangiano es invariante bajo traslaciones temporales. Definimos el momento canónico conjugado a la coordenada Q como la derivada de L respecto de la velocidad generalizada correspondiente a la coordenada Q. Si esta P, el momento, se sustituye en la definición de E, obtenemos el hamiltoniano. El hamiltoniano no es otra cosa que la función energía sustituyendo la velocidad generalizada por el momento, de tal forma que esta construcción, que se conoce técnicamente como una transformación de Legendre, hace que la nueva coordenada P sea la coordenada que aparece y no Q punto. Los matemáticos conocían bien esto, se utiliza en termodinámica, se utiliza en varias áreas. Efectivamente, si definimos el hamiltoniano como P por Q punto menos el lagrangiano, puede verse que esta combinación no depende de Q punto. La variable Q punto ha sido execrada y para constatar eso, hallemos el diferencial del hamiltoniano. Recordemos que una función depende de algunas variables si el diferencial depende de los diferenciales de esas variables. Es decir, si la función responde a pequeños cambios de la variable independiente. Entonces hallemos el diferencial del hamiltoniano. Es Q punto por el diferencial de P más P por el diferencial de Q punto, utilizando la regla de los diferenciales de Leibniz, menos el diferencial del lagrangiano. Como el lagrangiano depende de Q, Q punto y T, su diferencial es la derivada de L respecto de Q por el diferencial de Q, menos, por este signo menos que está aquí,
la derivada de L respecto de Q punto por el diferencial de Q punto, menos la derivada de L respecto de T por dt. Pero como definimos el momento P como precisamente la derivada de L respecto a Q punto, este término y este término, los marcados en rojo, desaparecen. Uno es igual al otro. Y por tanto, el diferencial del hamiltoniano solamente depende de dp, de q y de t, constatando de manera enfática que h depende de p, de q y de t. Si ustedes en esta expresión mantienen constante t, de tal forma que dt valga 0, y mantienen constante q, de tal forma que dq sea 0, entonces despejan q punto de aquí y es dh sobre dp, pero sobre dp manteniendo constante t y manteniendo constante q, de modo que es la derivada parcial. Esa es la definición de derivada parcial, un cociente incremental, digamos, donde los otros diferenciales son iguales a 0. Obtienen esta expresión y haciendo lo mismo, pero ahora dp igual a 0 y dt igual a 0, despejan p punto y queda esta expresión que está aquí. Y finalmente, haciendo P constante, Q constante, es decir, dP igual a 0 y dQ igual a 0, y obtienen esta expresión. Estas dos ecuaciones que están aquí son las ecuaciones diferenciales de Hamilton o ecuaciones canónicas. Faltaría, por supuesto, identificar el índice que etiqueta a cada coordenada y a cada momento. No lo hemos puesto por simplicidad. Esta es una deducción que hemos hecho de las ecuaciones canónicas de Hamilton, pero las ecuaciones canónicas de Hamilton heredan el espíritu variacional que inspira al principio de mínima acción y que conduce en una perspectiva a las ecuaciones de Euler-Lagrange. Hagamos una deducción de las mismas ecuaciones de Hamilton, pero una deducción variacional. Todo parte, por supuesto, del principio de mínima acción. La acción es estacionaria respecto de variaciones de las coordenadas. En esta perspectiva, como nuestras variables fundamentales son ahora Q y P, y por tanto la variación de la acción es igual a 0 para variaciones pequeñas, arbitrarias de las coordenadas y de los momentos, variaciones con extremo fijo, por supuesto. Para ello, recordemos la definición de H. P por Q punto, suma en caso de que haya varias variables, se entiende una suma aquí por P y Q punto, menos el lagrangiano. Entonces sustituyamos este lagrangiano acá, de tal forma que lo que cumple el papel del lagrangiano es PQ punto menos H, y eso es igual a 0. Para todo tipo de efecto, este paréntesis que está aquí hace las veces del lagrangiano. Lo que pasa es que depende ahora de Q y de P. Tenemos ecuaciones ahora de Euler-Lagrange para Q y para P. Las ecuaciones de Euler-Lagrange para Q son derivada respecto del tiempo, de la derivada respecto de Q punto, de lo que hace a las veces el papel del lagrangiano. Y eso es igual al lado derecho que la derivada del lagrangiano respecto de Q. Bien, como H no depende de Q punto, cuando hagan esta derivada de H respecto a Q punto a 0 y P tampoco depende de Q punto, de modo que la derivada de P Q punto respecto a Q punto es P. La derivada respecto al tiempo de P es igual al lado derecho. Vamos con el lado derecho. PQ punto no depende de Q. La única dependencia en Q aquí está en H. De tal forma que el lado derecho es la derivada respecto de Q de H y obtenemos uno de los pares de las ecuaciones canónicas de Hamilton. Vamos con el segundo. Este paréntesis que está aquí y aquí hace las veces del lagrangiano. Y ahora estamos considerando la ecuación de Euler-Lagrange para P, es decir, la derivada respecto al tiempo de la derivada del lagrangiano, entre comillas, respecto de P punto, es igual a la derivada del lagrangiano, entre comillas, respecto de P. En este paréntesis, nada depende de P punto, de modo que todo el lado izquierdo es 0. En cambio, del lado derecho, este término depende de P y su derivada va a ser Q punto y H depende de P. Entonces, el lado izquierdo conduce a que 0 es del lado izquierdo y el lado derecho, el primer término me da Q punto
y el segundo término me queda derivada de h respecto de p. Despejan q punto aquí, la pasan para el otro lado y obtienen las ecuaciones canónicas de Hamilton de nuevo. Es exactamente el mismo par, por supuesto, lo que hemos hecho es otra manera de derivar. Y ahora vamos a ver el hamiltoniano y leyes de conservación. Lo primero que hay que advertir es que una cantidad que no esté en el lagrangiano tampoco está en el hamiltoniano. Recordemos la definición de una coordenada cíclica. Una coordenada cíclica es si aparece la velocidad asociada con esa coordenada, la velocidad generalizada, pero no aparece la coordenada generalizada. Como la única diferencia entre el hamiltoniano y el lagrangiano es el término PQ punto, si una coordenada está ausente en el lagrangiano, está ausente en el hamiltoniano, el término PQ punto no tiene la coordenada. Entonces, demostremos el siguiente teorema. Si una coordenada generalizada es cíclica, su momento canónico conjugado es constante. Y vamos a demostrarlo. Si una coordenada es cíclica, no está en el lagrangiano y por tanto tampoco está en el hamiltoniano. Cuando ustedes derivan el hamiltoniano respecto a esa coordenada, da cero. Y P punto vale cero y por tanto P es constante. Quiere decir que hemos demostrado nuestro teorema. Una coordenada generalizada cíclica, las ecuaciones de Hamilton garantizan que el momento canónico se conserva. Un ejemplo. Consideremos una partícula en un potencial central. La partícula está en un plano. Describimos el plano por sus coordenadas polares r y phi. Y las velocidades generalizadas son r punto y phi punto. El lagrangiano es energía cinética, la parte que depende de r punto y de phi punto. Y el término del potencial. Si ustedes construyen el hamiltoniano, sustituyen simplemente PR y Pφ por R punto y Phi punto respectivamente. El hamiltoniano obtenido es la energía cinética expresada en términos de los momentos más la energía potencial. Observen que en esta expresión para H no aparece Phi, aparece R como coordenada, aparece el momento PR, aparece el momento Pφ, pero no aparece la coordenada Phi. Constatación de que estamos considerando un problema con simetría central. Entonces, la ecuación diferencial, la ecuación de Hamilton para P punto es P punto es la menos derivada del hamiltoniano respecto de phi, que por supuesto es igual a cero. Y eso conduce a que P phi, el momento angular, es constante. Vean, este es el momento lineal y esto es el momento angular, donde el ángulo es el ángulo azimutal, por supuesto. Entonces, hemos concluido que el momento angular es constante. Eso, por supuesto, corresponde en esta expresión tradicional, regular, estándar del momento angular a la coordenada z, donde z es perpendicular al plano en que hemos puesto a circular nuestra partícula. L está en la dirección z si las coordenadas r y phi las hemos puesto en el plano XY. Veamos ahora la conservación de la energía. Recordemos que la conservación de la energía en el formalismo lagrangiano se obtenía gracias a que el sistema, es decir, el lagrangiano, era invariante bajo traslaciones temporales. Si nosotros derivamos h respecto de t, como h depende de q, p y t, obtenemos tres términos gracias a cada una de las dependencias. La derivada de h respecto de q por la derivada de q respecto de t, más la derivada de h respecto de p por la derivada de p respecto de t, más la derivada de h respecto de t por la derivada de t respecto de t, que es 1. Es decir, los dos primeros términos dan cuenta de la dependencia implícita en el tiempo de las variables q y p, y el tercer término de la dependencia explícita si la hubiere. Utilizando las ecuaciones canónicas de Hamilton, sustituiremos q punto por su valor dado en términos de las ecuaciones de Hamilton y p punto por el suyo. Es decir, q punto lo sustituiremos por derivada de h respecto de p y p punto lo sustituiremos por la menos derivada de h respecto de q, obteniendo esta expresión que está aquí. Esta diferencia, que por supuesto va a ser igual a cero, es idénticamente cero, cumplirá más adelante un papel fundamental. Esta antisimetría que tiene este sistema va a ser evidencia de una
estructura matemática que los matemáticos denominan geometría simpléctica. En todo caso, para nuestro interés ahorita es que estos dos términos desaparecen y concluimos que la derivada total del hamiltoniano coincide con la derivada parcial. Eso es muy importante, la diferencia entre las dos. El hamiltoniano será una constante de movimiento si el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo y por tanto si es invariante bajo traslaciones temporales. Conclusión: si un sistema físico es invariante bajo traslaciones temporales, ni su lagrangiano ni su hamiltoniano dependen explícitamente del tiempo. Y si no depende explícitamente del tiempo, el hamiltoniano es constante. Vamos a un breve sabor de la noción de la estructura natural del formalismo hamiltoniano, y es el espacio de fase. La estructura geométrica natural de las ecuaciones de Euler-Lagrange del principio de mínima acción es el espacio de configuración. Es el espacio constituido por todas las variables cuyo valores en un determinado instante me etiqueta la posición del sistema. Ese es el espacio de configuración. Ahora yo tengo más libertad porque yo tengo las coordenadas Q más las coordenadas P. De modo que mi espacio tiene una dimensión que es 2n, si n representa el número de grados de libertad. Aquí está representado este P, es el conjunto de todos los P del sistema, y esta coordenada Q es el conjunto de todas las coordenadas Q del sistema. En otras palabras, este eje Q representa el espacio de configuración y está asociado ahora en el espacio de fase con los valores de P. Un punto en ese espacio representa todas las posiciones y todos los momentos. Si quieren, piénsenlo así, representa todas las posiciones en un determinado instante y todas las velocidades en ese instante, y por tanto representa las condiciones iniciales, un estado del sistema. Un punto en el espacio de fase representa el estado del sistema, dónde y con qué velocidad está todas las partículas de mi sistema. Si imaginamos, por ejemplo, un oscilador armónico, su hamiltoniano es, por supuesto, energía cinética más energía potencial. La energía cinética depende cuadráticamente del momento y la energía potencial depende cuadráticamente de las coordenadas. Por tanto, una partícula que esté oscilando armónicamente representa en el espacio de fase una elipse, porque esta cantidad tiene que ser constante. El sistema no depende del tiempo explícitamente, de modo que la energía se conserva. Y esta es la energía. Esta es la ecuación de una elipse en el plano, hablando un poco más generalmente. Un punto, por ejemplo, el punto rojo, es decir, un valor particular de P y de Q, a medida que transcurre el tiempo, evoluciona. Y evoluciona de una manera única, porque son las condiciones iniciales. Otra condición inicial, como la amarilla, representa esta otra curva, y la azul otra. Los puntos en el espacio de fase, a medida que pasa el tiempo, evolucionan. Y fíjense que estas curvas no se pueden nunca cortar, porque que se corten significa que en un mismo punto están saliendo dos trayectorias. Es decir, con unas mismas condiciones iniciales está dando lugar a dos futuros diferentes, a dos evoluciones diferentes. Y eso es imposible en la física clásica. De tal forma que tenemos una intuición, no una demostración, de lo que establece el teorema de Liouville. El fluido en el espacio de fase evoluciona comportándose como un fluido incompresible. Ustedes no lo pueden comprimir, no pueden hacer que las moléculas, entre comillas, de ese fluido choquen. Por supuesto, aquí hablamos de un volumen constante, donde un volumen se refiere al volumen en el espacio de fase. El volumen en el espacio de fase bidimensional es, por supuesto, delta P por delta Q. Eso se mantiene constante, no cambia a medida que el sistema evoluciona. Ese resultado constituye una de las bases de la física estadística. Hemos establecido las ecuaciones canónicas de Hamilton de dos maneras. Hemos obtenido un sabor de cómo funcionan las leyes de conservación en el formalismo hamiltoniano, y hemos tenido un acercamiento a la estructura geométrica natural del formalismo hamiltoniano. Como vemos y como veremos en los próximos videos,
Haber agrandado el conjunto de las variables independientes de las coordenadas generalizadas a las coordenadas y momentos otorga mayor libertad a la hora de hacer transformaciones, y por eso el formalismo de Hamilton es mucho más apto y mucho más rico para describir la mecánica clásica. Hasta el próximo video.